Hoy estamos en Proaza y vamos a comer un menú de fin de semana con pote asturiano. Y con el frío que hace va a entrar que da gusto. Y mirad, las montañas están nevadas, ojito. Pues nada, estamos en Proaza y estamos en un restaurante que está especializado en setas. Tiene muchos platos hechos con setas, tiene lomo de ciervo con setas, por ejemplo, que es una de sus especialidades también. Pero es domingo y nosotros hemos decidido pedir el menú de fin de semana, que vale 26 euros, tiene 2 primeros a elegir, 2 segundos a elegir, pan, bebida y postre. Precio normal de menú de fin de semana. Había plato y cuchara, así que no podía irme sin pedir pote, fabada o similar, otra más. Aunque nos quedamos con las ganas de pedir algún plato de setas, la verdad. Pero bueno. Y este es el pan que nos han traído, tiene muy buena pinta. Pan de pueblo, bien, contundente, muy bueno. Pues nada, qué sorpresa, paisano comiendo otra cosa de cuchara. En este caso, pote, que es un poco más raro, suelo comer fabada. La verdad que el pote tiene buena pinta, nos lo traen en esta fuente de barro, es un plato contundente, con su buen companguito. Aquí tenemos la morcilla, el chorizo, el tocino y una buena proporción de berzas, faves, patatas. Está bien, más o menos como a mí me gusta, porque a mí normalmente cuando tienen muchas berzas me cansa un poquito. Este está bastante bien proporcionado. Oler, huele muy bien. Es un pote con sabor, bien proporcionado. Las faves están bien, están consistentes, tienen buen tamaño. Las berzas están ricas. Un pote, la verdad que sin queja. Creo que al ser de fin de semana es un pote un poco más trabajado. Yo creo que es como el que ponen en carta, sinceramente. La opción fartona del menú. Que está la parte de la ensalada o la parte del pote. Así que los fartones a por el pote. Y sabe muy rico, está muy bueno. Me gusta. Un buen pote de fin de semana. Ayer comí fabada, de hecho. Hoy, pues, pote. El pango está muy bueno, ¿eh? Sobre todo me gusta la morcilla que tiene, me gusta mucho. Es curioso que no hay ni música ni nada. El silencio absoluto, salvo el ruido de la gente, claro. Este no es el plato que he pedido yo, este es el que ha pedido Laura. Es una ensalada que está bastante completa. Tiene aquí crujiente de arroz, especificaciones de tomate, tiene pastel de carne, tiene setas, lechuga y demás. Así que está guay porque, bueno, tiene setas, que es una de las especialidades de este restaurante. Bueno, se le ve contundente sobre todo por el tema de setas y el pastel de carne, que ya le añade ahí proteína a la cosa. El pastel de carne está buenísimo, está muy rico. Está suavecito, pero tiene sabor, muy rico. Oye, pues las setas también muy buenas, ¿eh? Muy rico. La verdad que es una ensalada bien, diferente. Y para ser de menú también es bastante abundante, y sobre todo eso que tiene bastantes setas, pastel de carne, muy rica. Vamos con el segundo plato, bacalao en salsa de piquillo. Ya vemos que es un buen trozo de bacalao. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Seguro que tiene espinas. A mí eso me toca un poco las narices de los pescados, pero bueno, a por ello. Está buena la salsa de piquillos. Está una salsa de tomate, pero bueno, con ese sabor a pimiento. La base es como un puré de patata, básicamente. Y sorpresivamente no me he encontrado ninguna espina de momento en el bacalao. A ver. Primera espina. El puré de patata que tiene abajo, que tiene de base, está gratinado con queso. Y le da, bueno, ese toquecillo de patata con queso, que la verdad que está muy bueno. Y el bacalao, pues la verdad que está rico. Está bueno, bien hecho. Y con la salsa, pues la verdad que es una buena mezcla. Porque no le quita el sabor al pescado, no le quita el sabor al bacalao. Y bien, es un buen plato. Más sano que el pote, seguramente. Y muy rico. Y la salsa está muy buena, ¿eh? La salsa de piquillo, buenísima. Pues nada, oye, poco a poco el bacalao se va acabando. Está bien, la verdad que no tenía muchas espinas, pero bueno, lo típico del pescado. Lo malo que siempre tienes que andar pensando ahí si hay espinas, si no hay espinas, comiendo bocaditos pequeños para no morir en el intento. Pero está bien, ¿eh? La salsa de piquillo está muy buena, el bacalao está rico y la base de puré de patata que tiene con queso está muy bueno también. Así que también, lo dicho, para ser un plato de menú de fin de semana, pues está muy bien. Nos han atendido rápido, tiene todas las mesas atendidas, bien. Así que si un día estás haciendo la senda del oso y quieres parar a un sitio a comer en Proaza, yo creo que es un buen sitio para comer ahí un menú de fin de semana o similar. O si te gustan las setas, su especialidad son las setas, así que es un buen sitio para venir a comer setas también. De hecho, muchos de los que están aquí han hecho una ruta y están comiendo aquí ahora mismo. Pues ya han llegado los postres. Yo me he pedido una tarta de sobaos, que nunca lo había escuchado y según nos dijeron es el único sitio de Asturias donde hacen tarta de sobaos. Nunca había probado una tarta de sobaos. Por aquí tenemos ya un trocito de sobao, que sí, sabe a sobao.
Creo que solo lleva sobaos, o eso nos dijo el paisano. A ver qué tal está. Está rica, es como una especie de tarta de queso con cierto sabor a sobao y tiene este caramelo por encima que también le da como un cierto toque a flan por el caramelo, el típico caramelo de flan. Una tarta de queso, la textura de una tarta de queso típica, pero tiene ese saborcillo a sobao. Está buena. Cierto, me dijo el dueño que la entrada es de 1930, que antes era una tienda y que se mantiene ahí tanto el mostrador como toda la parte del corredor de arriba. Y la verdad que la entrada es muy guapa, es muy bonita. Lo mejor de todo son estas aceras minúsculas que casi entra un pie de ancho. El precio es de 26 euros por persona, un buen menú de fin de semana para comer en Proaza. Su nombre es La Senderuela y le doy una puntuación de 8 bigotines.